يا مداد يا سيدي دستور شيخ فيصل الثاني دستور يا مولانا شيخ ناسي نادر الحقاني دستور يا مولانا شيخ محمد أديل المفرد دستور بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah, lo primero es agradecer la invitación. Y lo segundo es explicar algo sobre la invitación. Básicamente estoy aquí porque esta escuela, este esfuerzo de escuela, se lleva entre un montón de gente, algunos docentes de profesión y otros docentes de corazón y algunos docentes por obligación. Pero todos aportan a que podamos educar, instruir a nuestros niños de una forma diferente a la instrucción brindada por las escuelas comunes. Así que como me invitaron a hablar de historia del siglo XX en Argentina, yo no soy historiador, Maulana Shahnasi Nadir al-Haqqani Qaddasallahu Siraj tampoco lo era. Sin embargo, era un amante de la historia. Por supuesto, sabiendo que la historia que nosotros recibimos es una parte de la verdad. Hay otra historia que no conocemos y que no sabremos nunca. Y eso en tiempos normales. En tiempos anormales como los que estamos viviendo ahora, la historia se tergiversa completa y totalmente. El siglo XX podríamos titularlo el país que pudo ser pero no supo cómo ser. ¿Por qué? El siglo XX empezó con Roca. Hablar de Roca nos llevaría semanas. Un verdadero prohombre. Por eso es tan criticado, tan atacadas sus estatuas injustamente quitadas o sucias o tapadas como en Bariloche, que es una vergüenza, que las cubren en Navidad con un pinito arriba. Permitir eso, hacer eso con un hombre como Roca es no respetar nuestra historia y no tenemos futuro, porque si no respetamos lo que está atrás, nuestro background, nuestra espalda, lo que está a nuestra espalda, no tenemos futuro. Y eso es lo que no entendimos en nuestro país. Así que Roca inició el siglo y lo terminó un señor que salió renunciado de un helicóptero que se llamaba De la Rúa. Entre medio, de uno a otro, hubo 31 presidentes. Tenía que haber habido 25 o 24. O 22, porque había periodos de 6 años en algún momento, otros de 5. Si tomamos los periodos de 4 años, serían 25 presidentes. Pero hubo 31 entre medio. Si ustedes leen los nombres de los... Ven que algunos estuvieron días, horas, y algunos menos de un año. Muchos. Hasta 1930, año en el que éramos la quinta potencia en el mundo. Por eso digo el país que pudimos ser y no supimos cómo. Argentina tenía en ese momento todas las condiciones para ser un grande. Un grande en todo nivel. Nuestra educación era excelentísima. El nivel de desarrollo industrial era bueno en comparación a otros lugares. Teníamos posibilidades, teníamos todo. ¿Qué nos pasó? Lo primero que nos pasó fue que en el 30 hubo un golpe de Estado. El primero de varios, 6 creo, si no me equivoco, o más, que marcaron a nuestro país de una forma totalmente diferente. Porque no era dar un golpe de Estado para enmendar algo. Era dar un golpe de Estado imponiendo al ejército como factor de poder y con una ambición de poder desmedida, dividirse las partes del país para administrarlas a su gusto. Y eso generaba rispideces. En todos los golpes se dividió, por ejemplo, para que ustedes vean,
El ejército nunca dejó de estar en toda la zona de la cordillera, en toda la zona del límite con Chile, la marina en todo lo que era costas y la fuerza aérea en todo el interior. Eso hacía gravísimos problemas entre las juntas militares. Las juntas militares es las cabezas de los tres poderes de las Fuerzas Armadas, ejército, marina y fuerza aérea. Se reunían, designaban un presidente y empezaban las apetencias y las peleas. Así que nuestros golpes militares fueron insensatos, innecesarios, y son gran parte de la culpa de que estemos como estamos. Porque acostumbraron a la clase política a dar un golpe de Estado para solucionar, entre comillas, problemas. Si algo son buenos los militares, o eran, es que son buenos administradores. Casi todos los golpes que duraron un tiempo lograron dejar las reservas del país en una condición buena, lograron equilibrar los movimientos de dinero, sobre todo porque no ponían a ningún militar en el Ministerio de Economía. Ninguno. Siempre tomaban un economista, que por supuesto tuviera la tendencia de pensamiento que tenían ellos, pero generalmente eran muy buenos economistas. Podías estar de acuerdo con lo que hacían o no, pero cuando entregaban el país, lo entregaban en condiciones muy favorables. Luego venían los políticos, hacían un desastre y nuevamente había un golpe de Estado. Y así llegamos hasta el año 1976, donde algo cambió. Lo que cambió fue que quizás, al que podamos llamar el único golpe de Estado necesario en ese momento. Quizás. Y digo quizás porque es un tema, aún es una herida abierta, porque no se ha logrado cicatrizar, porque nunca se ha dicho la verdad. Ahora vamos a volver sobre el 76, pero quiero ir antes a otro golpe de Estado que cambió y que muestra esto que yo digo de las apetencias. El del año 55 con Perón. Perón era un militar, era un general del ejército, coronel en realidad cuando empezó su gran carrera política, carismático. Y por supuesto representó Perón una época. Si ustedes estudian la historia tiene épocas. Algunos dicen que es como un péndulo, pero tiene épocas. Por ejemplo, para desviarnos, pero no desviarnos, los 90 tuvieron los mismos payasos en todos lados. Si ustedes ven a un Tony Blair en Inglaterra y lo comparan con cualquier primer ministro inglés, se dan cuenta que era un payaso. Un tipo que fue denunciado por gastar fortunas en peluquería. Nunca se había visto en Inglaterra. Él y su mujer. Si ustedes ven en España, en ese momento el que había, era un payaso. Y así sucesivamente. En Argentina teníamos a Carlos Saúl. Entonces, marcaron la época. En todo el mundo. En todo el mundo. Cuando Perón asume por voto popular, el primer gobierno de Perón fue muy bueno. Muy bueno. Tengamos en cuenta que el mundo estaba en una encrucijada muy difícil, terminando una guerra, y necesitaban nuestros productos desesperadamente. Y no tenían mucho con que, digamos, extorsionarnos. Así que mucho dinero entraba al país, salían bienes. Fue un momento para desarrollar el país. Sin embargo, allí nació algo que todavía perdura, un mal que todavía estamos pagando, que es el volcar dinero de desarrollo para populismo o para hacer crecer, en vez de tomarse el tiempo de hacer crecer los niveles educativos lentamente como se hizo siempre, incluyendo cada vez más niños en las escuelas primarias, mejorando los sueldos de los maestros, mejorando la calidad educativa cada vez más, aspirando a niveles cada vez más altos, para en 20 o 30 años tener una clase muchísima más pareja, se decidió inyectar dinero. Para elevar a esa gente sin el estudio acorde, sin la instrucción acorde, sin la educación acorde y sin el esfuerzo.
que es la cuestión más importante en esta historia. Porque la gente que recibe las cosas sin esfuerzo no puede valorarlas. 1 de cada 1000 entiende que hay un esfuerzo atrás. El resto de la gente simplemente usa, toma, desprecia, malgasta, deja, esperando más. Y esto nació allí. Y por supuesto, esto generó el primer golpe de Estado de esa tanda contra un militar de año 55. Que pasaron cosas terribles, un bombardeo en la Plaza de Mayo, con muertos que todavía ni se sabe cuántos eran, si 80, 150, si 350. Hay una cifra oficial, pero todo el mundo sabe que no es. Allí comenzamos un periodo atroz, porque Perón era un líder populista con un carisma muy, muy propio, muy personal, y generó en la gente algo que todavía perdura, es decir, el argentino ve reflejado en el otro lo que quisiera ser y entonces lo alaba. Así pasa con Maradona, que no es ejemplo de nada, lamentablemente. Pasa también con Messi, que sí es ejemplo de un montón de cosas, porque tiene otra humildad, otra forma de manejarse. Pero cuando tomamos de arquetipo a alguien que no está a la altura, pero solamente tiene el brillo exterior, estamos empezando a tener problemas graves. Y en Argentina empezamos hace mucho tiempo a tener problemas graves. Así que hasta 1930 el país era el quinto en el mundo. En 1930 el primer golpe, que si no me equivoco fue de Uriburu, empezó el desastre. Los militares administraban un tiempo, ordenaban algunas cosas, cometían un montón de atrocidades, porque por supuesto ejercían disciplina militar y leyes militares, y le entregaban de nuevo el bardo a los políticos. Pero al haber pasado esto muchísimas veces, 6 dije, más las internas, más las sazonadas, más la lucha de colorados y blancos dentro del ejército, más las facciones de las peleas de la Marina con el ejército, la intermediación de la Fuerza Aérea, que fue una fuerza creada por General Perón para equilibrar las dos fuerzas dominantes en la Argentina que existían en ese momento, que era el ejército y la armada. Más todo eso, no hubo tiempo de crear una clase política, porque a ver, ¿cómo hacemos para crear una clase política? Por supuesto, hay instrucción posible, hay universidades para generar políticos profesionales, los cuales no dice que sean mejores o peores, pero al menos estudiaron cómo funciona el sistema y tienen posibilidades de cómo manejarlo. En la Argentina no hicimos eso. Los políticos surgían de lo popular, o de lo aristocrático, o de lo conocido. Así tenemos a Mitre, así tenemos dueño de un periódico, así tenemos un montón de gente que simplemente ha llegado por hacerse conocer, primero que nada porque tenía la posibilidad de hacerse conocer. Hoy es muy fácil conocer a cualquiera mediante WhatsApp o mediante cualquiera de las cosas estas de Internet, de los medios. Pero piensen en el tiempo antiguo, donde cómo se conocía una persona con un periódico al que accedían 5 millones de personas o 6 y el resto no llegaba, sin televisión, con radio que de repente había una radio para todo un pueblo, que se escuchaba en las pulperías o en los lugares o en las casas del estanciero. Era muy difícil incluir. Así que no hubo forma de formar, perdón la unión de las palabras, una casta política. Una clase política no la hubo. Y llegamos a un tiempo donde la complejidad de la administración de un país requería gente con estudios. Y se eligió casi siempre abogados, porque supuestamente saben de leyes, porque supuestamente saben de historia, porque supuestamente... Pero se olvidaron de que el entrenamiento de alguien para prepararlo también conlleva una parte moral muy importante. Así que los golpes militares lo que hicieron fue una distorsión en el sistema de crecimiento de nuestro sistema político a partir de errores, aproximación y error. Mientras los golpes militares existían, la clase política desaparecía, se movía en las sombras o se colgaba del poder militar. Eso trajo aparejado algo que es el principal daño que tenemos, porque cuando miramos en nuestro país hoy,
ya entrado en el siglo XXI mucho, ya estamos en el XXIII. Parece que no, pero ya estamos al borde de la tercera parte del siglo. Cuando miramos y vemos lo que nos falta, nos damos cuenta que hay un faltante brutal en nuestra condición, que es la continuidad del país que queremos. ¿Por qué? Porque no sabemos qué país queremos. Ese es el principal problema. Si supiéramos qué país queremos, tendríamos que buscar cómo hacerlo. ¿Cómo hacemos para hacer un país que no sabemos cuál es? Es muy difícil, tremendamente difícil. Y ese es el principal problema que hoy hay. Yo cito un solo ejemplo. El gobierno anterior, y ya estamos en este siglo, hizo un plan de energía eólica, que es el viento, que en este país abunda y mucho, y todavía es gratis. Un plan de energía eólica de desarrollo sustentable, que era una maravilla. La mayoría de los que lo critican no lo leyeron siquiera, pero era una maravilla. Se llamó a licitación. Ganaron la licitación las empresas que mejor cotizaron y que mejores probabilidades tenían, que, casualidad, y no es casualidad, pero casualidad, pertenecían a estamentos muy cercanos al gobierno. No obstante, las licitaciones fueron transparentes, fiscalizadas por los órganos que fiscalizan, que nunca son del mismo gobierno, ustedes lo saben que nuestro país tiene un sistema muy interesante. Bien, eso estaba bárbaro. Este gobierno actual, cuando asumió, lo primero que hizo fue, en horas, de un decreto derogó una ley que subsidiaba, fomentaba y permitía hacer las tamañas inversiones que hay que hacer para ese sistema. Es decir, hacer eso porque lo había hecho el otro gobierno y nada más, que todos sabemos que se llama Macri el otro gobierno, es lo que yo lo pongo como ejemplo porque es lo que nos lleva a estar como estamos. No poder ver que no importa que sea de otro palo, del bando contrario, hizo algo bien. No se dan cuenta que es la forma de que pase lo mismo con ellos. Entonces, mientras no sepamos qué país queremos, no podemos hacerlo. Pongan el ejemplo de Perú. En este momento está muriendo gente, es un desastre. Sin embargo, la economía funciona perfectamente. Es increíble. El mundo entero se pregunta cómo es. ¿Por qué no se toca el sistema? Hace 30 años que ellos eligieron tener un sistema administrativo que no fuera tocado por la política. Ya está. No subió el dólar. Ayer murieron 22 personas, quemaron 5 policías, aeropuertos tomados. El dólar está estable. No se mueve. Estamos en Perú, A ver. 4.000 kilómetros para arriba llegamos a Perú. En nuestra América, no estamos hablando de Finlandia. ¿Cómo puede ser? Eso nos tenemos que preguntar. Paraguay, que en este momento es el mejor país administrado de toda América Latina. Le sigue Uruguay, tercero entre Chile, que siempre fue primero. Paraguay, Colorado, blanco, unos líos bárbaros, se matan. Cualquier senador, diputado, sus secretarios, todos están bufosos en la cintura porque es terrible. Sin embargo, la economía es impecable. ¿Por qué? Porque no cambian el país, no cambian el sistema. Ellos entendieron que la política puede ser un juego desde afuera o una visión de futuro, pero no se toca el presente. Porque si cada uno que sube va a cambiar, imaginen ustedes este salón de usos múltiples. Si cada uno que entra dice, no, pero no me gusta el piso, levantémoslo, pongamos otro. Bien, se levanta el piso, se tira, se pone otro rojo. Pasan 4 años, viene otro y dice, qué piso asqueroso, pongamos uno azul, rompe todo, cambia. Y esos son los fáciles. Después están los otros que dicen, no, esto está mal colocado acá. Saquen esta escuela y pónganla allá, 200 metros por allá. Ustedes imagínense, es imposible. Bueno, ese imposible es nuestro país. En el siglo XX se forjó lo que hoy estamos viviendo. Y se forjó por estas condiciones que les estoy diciendo. Porque están tornando un país
ingobernable. En el siglo XX se decidió y se fue formando un país republicano. La república, que es el sostén central de algo llamado patria, divide en poderes, aclara muy bien las funciones, las penalidades y demás. Cuando se tocan los estamentos de la república, que así se llaman, empezamos a tener severos problemas. Y en todo el siglo XX lo que se hizo fue precisamente eso. No se fortaleció la república nunca. Cuando los jueces de la Corte Suprema avalaban los golpes de Estado, estaban forjando lo que pasa hoy día. Maulana Sheikh Nassim, cuando hablaba de la historia, él la veía más de esta forma que yo estoy hablando que de la forma que está en los libros. Porque, como sabemos nosotros, el mejor sistema que existió en esta tierra es la monarquía. Nosotros nunca tuvimos monarquía real. Tuvimos una monarquía impuesta por los reyes de España. Inglaterra lo quiso hacer, Francia también, Brasil también, pero sí tuvimos. Y antiguamente los indígenas que no llegaron aquí, las grandes monarquías de los incas o de los mayas o de los aztecas. Pero las monarquías eran, según Maulana Sheikh Nassim Adil al-Haqqani y según el Sagrado Corán, la mejor forma de administrar, regular, educar y conseguir que un pueblo logre objetivos. Precisamente la palabra define porque tiene un monarca. Alguien que se hace responsable y carga con todo el peso y la responsabilidad. Les voy a contar una anécdota que ya he contado, pero para aclarar esto. En la mesa de Maulana Sheikh Nassim conocí a muchos príncipes y reyes, algunos sin principado ni reinado, otros con mucho dinero sin principado ni reinado, otros muy pobres sin principado ni reinado, y muchos príncipes y reyes, digamos, normales. Me acuerdo una vez que acompañamos hasta la puerta con Maulana al nieto del último rey de Argelia. Argelia, como ustedes saben, estuvo dominada por 20 años por un personaje siniestro, Mohamed Gaddafi. Siniestro porque era un personaje realmente muy inteligente y muy oscuro, que trabajó al servicio de Sheitán. Y ese hombre, a los abuelos de este chico, los paseó atados de los pies en un jeep por las calles de Trípoli, la capital de Argel. Libia. Libia. Trípoli, la capital de Libia, dije Argel antes y era Libia. Hasta que su cabeza no quedó nada en la cabeza, porque de tanto golpear en el asfalto quedaron sin cabeza, tanto la abuela como el abuelo. Ese era Mohamed Gaddafi. Cuando acompañamos a este chico hasta la puerta, él no sabía cómo hacer, era muy humilde, trabajaba en Alemania. Y Maulana en la puerta, que estábamos todos con él, Maulana dijo, este hombre que está aquí es la representación de lo que significa una monarquía, porque él no tiene título, no tiene dinero, no tiene nada, pero el peso de la responsabilidad de su país está sobre sus hombros, a pesar de no poder ejercer el poder. Por eso la monarquía es tan importante, porque hay un responsable que va a ser juzgado, no en la tierra, un responsable que va a ser juzgado divino, porque tiene el permiso y el poder de Alá Subhanahu wa Ta'ala. Aquí entramos en una segunda parte de esta historia. ¿Puede haber habido en el siglo XX errores en cómo se formó y se fortaleció nuestro país? Desde el punto de vista islámico, no. Si yo les hablo desde el punto de vista de Sheikh Abdul Rauf, discípulo de Maulana Sheikh Nassim Adil al-Haqqani y de Maulana Sheikh Mohammed Adil, les puedo decir que no. Pero como estamos en una clase de historia en una escuela, vamos a decir que ese no, que por supuesto que es totalmente fiable, vamos a ir a la historia y vamos a decir que lo que quiere decir ese no es que cada persona que tuvo el poder en este país tuvo el permiso de Dios para tenerlo.
Lo que hizo con ello no es responsabilidad de Dios. Será juzgado por lo que hizo y por lo que pudo haber hecho y no hizo. Después del 55 hubo un hecho muy importante en la República Argentina. Subió un hombre bueno al gobierno, don Arturo Illia. Quizás, en mi humilde opinión, el mejor hombre que tuvimos como presidente en la historia. Como hombre, como persona, como ser humano. Era médico. ¿Estaba preparado para gobernar? Por supuesto que lo estaba. Con un estilo muy particular. Un estilo de simpleza. Piensen ustedes que era un golpe de Estado. Y él se fue caminando, levantó la mano, llamó un taxi y se fue. Piensen ustedes eso. Nadie pensó siquiera en arrestarlo. Porque como decían, era nadie. Era un hombre muy simple, muy sencillo, que llevaba las cuentas tan particulares que era incapaz de llevarse un lápiz de la Casa de Gobierno. Quizás se lo puede ver hoy como una exageración, sin embargo, si hubiéramos continuado con esa estirpe, es innegable que si él hubiera podido terminar su mandato y hubiera venido otro que, por supuesto, capaz que él ganaba un segundo mandato, y si no hubiera venido otro que, por supuesto, iba a atacar las debilidades de este hombre, pero todo lo que estaba haciendo iba a repercutir más temprano que tarde en la economía, por eso se lo destituyeron, no porque se viviera tan mal. De última, en mi época, no se vivía mal. Lo que pasa es que él estaba haciendo un país distinto y los poderes no podían permitirlo, porque era un hombre básicamente honesto y lo que llamamos un hombre bueno, con bondad natural, con simpleza natural. Con la destitución de Arturo Illia se perdió en la mitad del siglo, un poco más ya pasado, yo creo que la mejor oportunidad para haber terminado con el peronismo. Porque ese hombre, que era un hombre sensible, no era un oligarca, no era un hombre criado de lujos, era un hombre que había trabajado de médico y que iba en bicicleta a atender y que conocía perfectamente los sufrires del pueblo y las necesidades y los menesteres. Ese hombre era más parecido a cualquiera de los sultanes que heredaron el manto del santo profeta Muhammad que cualquier otro, a pesar de ser católico, a pesar de tener otra cosa. ¿Por qué? Porque se ocupaba de la gente. Si no lo hubieran destituido, hubiera cambiado nuestro país. Y el peronismo no podía haber levantado las banderas que levantó, nada más desde el punto de vista de levantar la bandera. Nada más. Porque no hubiera habido plano para existir, permiso para existir, porque ya había quien ocupaba ese lugar. Pero bueno, se destituyó a ese buen hombre y perdimos, repito, quizás la mejor oportunidad que habíamos tenido en la historia, desde Roca en adelante, de hacer un país distinto. Roca, que fue el comienzo del siglo, hizo el país que somos, porque no era este país el que asumió Roca, era más chico. Toda la Patagonia, toda esta parte donde estamos hoy, estaba en manos de tribus salvajes que venían de Chile a asolar a las tribus nativas, que eran los tehuelches, los zonas, un montón de ellos. Los mapuches, mal llamados mapuches, gente de la tierra, venían del lado chileno, robaban, mataban, secuestraban mujeres, robaban ganado. Acá mismo hay historias hasta bien entrado el siglo XX de acciones de mapuches chilenos que venían a robar por el Paso del León, que los terminó un sargento que, si no me equivoco, se llamaba Baigorria, en la zona de donde ahora tiene el campo el emir de Qatar. Allí se les hizo una emboscada y se terminó con ellos. Eran 15, murieron 7, 5 se fueron heridos, no volvieron nunca más. Habían cometido lo último que podían haber cometido, que fue matar a don Paladino, un vecino muy conocido del Hoyo,
que tenía un almacén, en la última posta del almacén en el viejo Camino del Hoyo, que todavía está en la casa, que de paso, casualidad, para que sepan cómo la historia se entrelaza, que es lo bello que hacía Maulana Seinassin siempre. Ese hombre, el padre Paladino, dejó dos niños, uno de 11 años y otro de 9, y el de 11 años se convirtió en el general Otto Paladino, un general muy nombrado en el último de los gobiernos militares. Su familia sigue viviendo allí todavía. Roca, digamos, lo que hizo fue pacificar el país y darle la posibilidad de tener fronteras seguras, expandió los ferrocarriles, negoció contratos. Hablar de Roca es hablar de un superhombre, Superman. La capacidad de trabajo que tenía ese hombre, a las 6 de la mañana estaba en la casa de gobierno. Una cosa impresionante. Todos esos hombres de esa época, cuando uno lee su historia, dice, ¿cómo hacían? En una época que se andaba a caballo o a sulky. ¿Cómo hacían? Que no había teléfonos celulares, que no había telegramas a duras penas. ¿Cómo hacían? Como además era un hombre de la alta clase, la mitad de los días de la semana terminaba a las 2, 3 de la mañana, a las 6 estaba en la casa de gobierno, trabajaba todo el día, dormía una siesta en un catre campaña, media hora y seguía de pie. ¡Wow! Eran superhombres. Bueno, Roca formó el país que tenemos. Las fronteras son las mismas, el país es el mismo. Se nos está diluyendo ahora, pero es eso. Ilia podía haber hecho lo mismo en lo social y en lo económico, pero no en lo político, porque no tenía la personalidad para lo político. La personalidad para lo político lo tenía Perón, pero no tenía ni la honestidad, ni la visión, ni la calidad humana que tenía Arturo Illia. ¿Cómo hacer para combinar ambas partes? No se puede. La gente en el sistema de la... Puedes cerrar esa puerta, yo también tengo un poco de frío. En el sistema de la... en que estamos viviendo, que es la democracia es así. Uno vota a alguien, se equivoca, vota a alguien para corregirlo, pero el país se tiene que mantener con reglas fijas y estables. No podés cambiar cada uno porque tiene criterios. No podemos hablar del siglo XX después de haber nombrado lo que para mí es las 3 personas más importantes que hubo en el siglo XX hasta el año 76. Les digo, empezamos con Roca, en el medio tuvimos a Perón en el 55 y luego tuvimos a Arturo Illia. Tenemos un montón de gente más, que por supuesto no desarmaron nada, fueron siguiendo armando. Pero no podíamos dejar de mencionar a estos 3 porque es, a mí, en mi humilde opinión, es lo que pudo haber sido, lo que fue y los culpables de esto. Y lo que hicieron para que seamos lo que tengamos, lo que tenemos. En el año 71, 72, la presión para que Perón, que ya estaba enfermo, volviera al país era muy fuerte. Era una época que había programas de televisión y había un programa con Joe Rigoli, un actor muy conocido de aquella época, que ustedes ni nunca escucharon mencionar seguramente, que era un guardia de aduana. Y venía alguien que quería entrar al país y venía con una caja grande, con una valija grande, con un cajón grande, con un árbol inmenso. Y entonces era todo el juego de palabras para ver qué era, hasta que Joe Rigoli abría, miraba y decía, no entra. No entra. Y era Perón, por supuesto. Así surge, bueno, digamos que los gobiernos militares estaban desgastados realmente, producto de que la presión, Perón actuó muy inteligentemente, era un verdadero líder. Era lo que se dice un verdadero líder. Le sacaban el poder, lo sacaban fuera del país, lo perseguían, hablaban mal de él, y él crecía en las encuestas y crecía en el fervor popular. Una calidad que no hemos tenido más hasta Cristina Kirchner. Esta señora tiene cualidades de líder, lo cual no quiere decir que sea buena, que quiera el bien del país, pero aglutina masas con un poder derogado ya en comparación al poder de otros líderes de otras épocas, pero lo tiene. Por supuesto que lo tiene. En el año 71, desgastados ya los gobiernos militares, surge un general
muy educado, un hombre de una familia patricia argentina, el general Lanús. El general Lanús es muy importante en este recuento de 100 años porque fue el que se logró oponer a las contras militares para dejar entrar a Perón, sabiendo que arrasaban las elecciones, y realmente impuso su criterio y nos permitió el ingreso a la democracia. Para muchos en este país de grietas, él fue el culpable de todo. Otros entienden que hizo lo que había que hacer. No podía ser que la personalidad política más importante de la Argentina estuviera proscrito y viviera en el exilio. Es como no llamar a Messi para jugar la selección. No se puede. Después, si Messi es Maradona o Messi, ya es otra cosa, pero no podés evitar llamarlos. Así que el general Agustín Lanusse generó las condiciones, y aclaro, condiciones que le costaron muchísimo en lo personal, porque tuvo que oponerse firmemente y ejercer mano dura dentro de su propio ejército, porque no querían. Lo acusaron de traidor, lo acusaron de muchas cosas, pero él logró su cometido. Generar las condiciones para que Perón volviera al país. Por supuesto, cuando se vio que el regreso de Perón era imposible, se generaron unas condiciones que dijeron le frenaron algunas cosas para que no se presentara la primera vuelta. En realidad, cuando uno estudia bien eso, ve que podía haberlo hecho, pero Perón decidió que no. Y puso a alguien de su riñón, al doctor Cámpora. El doctor Cámpora era, válgame la expresión que voy a usar, porque si hay alguien que me genera desprecio es esa persona, era un alcahuete. Esas personas que siempre están al lado de alguien no tenía ningún valor más que ser el que estaba siempre atento, y por eso lo eligió Perón, porque era su alcahuete, era su gente, no era una persona inteligente, no era una persona brillante, era una persona obediente. Por eso lo pusieron. Y por supuesto ganó las elecciones. Era Cámpora presidente, pero no al poder. Todo el mundo sabía que atrás estaba Perón. Los errores de Cámpora empezaron en su primer noche y empezó el mal que 23 años después de terminado ese siglo, casi 50 y pico de años después, casi 70, todavía estamos pagando. Abrió las cárceles. Sí. Asumió la presidencia y a las 4 horas su ministro de Justicia, que si piensan que el ministro actual de Justicia es una vergüenza, no saben los vergonzosos ministros de Justicia que hemos tenido. Firmó una orden, un decreto, para liberar a los presos políticos, sin tener en cuenta que era absolutamente imposible liberar a los presos políticos sin que salieran como un colador todo tipo de presos. Inclusive se escaparon personajes famosos como Luca Chiappe, uno de los narcotraficantes más grandes del mundo en esa época. Las puertas abiertas. Y eso duró 3 días. Luego se vio que había sido un exceso, pero el daño ya estaba hecho. Y continuó hasta hoy día, porque siempre hay una primera vez. Una cosa que me enseñó Maulana Seignassin sobre la historia es que no hay hechos pequeños o grandes, pero hay siempre una primera vez. Por ejemplo, voy a hacer una digresión muy útil en este momento. Lo que hizo el señor Fernández hace 15 días atrás en negar una orden de la Corte Suprema con la que él estaba en desacuerdo, es un mal que vamos a padecer por mucho tiempo. Muchísimo. La apertura de las cárceles de Cámpora todavía lo estamos pagando 70 años después, 50 y pico, todavía. Y lo vamos a pagar por muchos años más, y va a costar muchas vidas. Y todas esas vidas están sobre esa cabeza. Y todavía hay gente hoy día que levanta ese nombre y crea una agrupación con ese nombre, del cual habría que estar bien lejos para no recibir las maldiciones, porque ustedes saben cómo es esto. Es así. Cámpora duró 46 días en el poder.
una vergüenza nacional y por supuesto hubo que llamar a elecciones nuevamente. Cámpora se cedió el poder en las Tiri y hubo que llamar el poder nuevamente a elecciones y ganó la fórmula Perón-Perón. Perón ya estaba tremendamente enfermo, cáncer de próstata, avanzado, con problemas coronarios y cardiovasculares gravísimos, pero tenía la cabeza fresca. Él vio y quiso hacer algo bien, pero cuando siempre hiciste las cosas mal y siempre traicionaste y siempre usaste a la gente, no voy a decir que no hubo grandeza del otro lado, hubo claridad. Llamó al líder de la oposición, un señor llamado Balbín, que cuando yo nací, me crié, iba a la escuela y ellos tenía la edad de ellos, era el hombre poderoso político. Hay gente que no sabe quién era Balbín. Lo llamó y en la casa de Luis Oscar Campos, allí en la casa que vivía Perón, le ofreció la vicepresidencia porque dijo, estoy muy enfermo, me queda poco carrete. Hagamos la fórmula Perón-Balbín y usted termina mi mandato. Y Balbín, algo que le costó mucho, dijo que no. Si Balbín hubiera dicho que sí, otro hubiera sido nuestro país, como tantos otros que hubiera sido nuestro país si no hubiera pasado tal cosa. Pero repito, había permiso para que eso ocurriera. Por supuesto que las personas que tomaron la decisión no tenían una orden de Alá para hacerlo. Tenían la posibilidad de elegir entre hacer las cosas bien o hacer las cosas mal. Y eligieron, suponemos que algunos según su criterio, otros según su ambigüedad, otros según su necesidad, otros según su odio, eligieron lo que creían que era lo mejor. Algunos para ellos, otros para sus grupos, otros para el país. Así que ahí se perdió una oportunidad excelente de no vivir lo que íbamos a vivir a posteriori. En los años, hay que hablar de algo de afuera para poder explicar la situación en la Argentina. En el año 59 se da un golpe de Estado en una isla pequeña del Caribe que se llama Cuba. Lo da un grupo de barbudos que se habían refugiado en la Sierra Maestra y que todo el mundo veía con ojos digamos, amistosos, porque eran unos muchachitos que habían peleado con palitos y piedras prácticamente contra un poder sostenido por Estados Unidos, contra uno de los tantos dictadores de esa época, un tal Batista. ¿Por qué es importante hablar de Cuba si hablamos de Argentina? Muy sencillo. Porque allí había un argentino, Ernesto Che Guevara, que es una persona que hay que mencionar en la historia del siglo XX como personalidad muy importante. ¿Por qué? Porque también parte de sus actos los estamos pagando hoy día. Ernesto Che Guevara se convirtió en la mano derecha de Fidel Castro, la persona que dio el golpe de Estado en Cuba, junto con otro montón de gente, Camilo Cienfuegos, un montón. Lo que sabían ellos o lo que realmente decían si iban a hacer o no, lo que creían o lo que esperaban hacer, no lo sabemos, porque sabemos lo que nos dijeron que iban a hacer y que lo hicieron. Pero no sabemos por qué. Algunos dicen que el culpable absoluto es Estados Unidos porque no los apoyó, otros esto. El resultado, en muy poco tiempo, apenas unos 3 años después, Fidel Castro da un discurso donde se vuelca absolutamente al marxismo-leninismo. Es decir, deja de estar mirando a Occidente y pasa a mirar a Rusia, que en ese momento se llamaba Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que fue el primer experimento en el mundo del comunismo. El comunismo, el socialismo, merece otra clase, pero vamos a tratar de tocar apenitas para que nuestros jóvenes discípulos no queden tan perdidos y algunos de los grandotes que tampoco escucharon nunca hablar de esto prácticamente de esta forma, tampoco. El Che Guevara cumplió un papel muy importante en hacer conocer dos cosas, a la gente de Argentina y a la nobleza de sus ideales, supuestamente. Digo supuestamente porque a mí me causa gracia ver hoy día como grupos de izquierda, grupos de gente rebelde, grupos de gente distinta, LGTB, pipí, se lucen la camiseta del Che Guevara con un honor tremendo. Y el Che Guevara, cuando asumió el poder, Fidel Castro le dijo que quería limpiar la isla de maricones, exactamente usó esa palabra,
así que no me acusen a mí de usarla porque la usó Fidel Castro. Y el Che Guevara mató personalmente 400. Algunos los liquidó él mismo, a otros los hizo fusilar. Y hoy día las manifestaciones de esa gente, hoy día llevan la camiseta de chicos que no saben ni siquiera de qué se trata esta historia. Pero el Che Guevara es muy importante porque enseguida él empezó a pensar en liberar la Argentina. De la Argentina él había salido mucho tiempo antes en moto, haciendo un recorrido por América. Lo que hace Pablito, bueno, él lo había hecho antes, no hay ningún invento de Pablito. Y ni sabía. Además era un chico de familia de clase rica, que hasta el día de hoy siguen siendo los Guevara Lynch, ricos, estancieros, cultos, educados. Pero vaya a saber cuál era el negocio con Fidel Castro. Él quiso exportar la guerra de guerrillas, que así se llamó, a Argentina, y la exportó. Y nace el primer grupo con un periodista llamado Massetti en Tucumán, en el año 62. Fue anulado rápidamente. Pero continuaron pequeños focos de instrucción y la cosa siempre latente en nuestra frontera con Bolivia, básicamente, o con Paraguay, pero principalmente con Bolivia. Por eso el Che Guevara es una personalidad muy importante y por eso había que hablar de Cuba. Cuando Fidel Castro adhirió al marxismo-leninismo, estaba adhiriendo a la contraparte del capitalismo. El siglo XX consolidó el capitalismo y en el siglo XX se terminó el comunismo que había nacido al principio del siglo. El siglo XX tuvo dos grandes guerras a nivel mundial, la de 1918 y la de 1938 o 36, donde la guerra fue precisamente la primera para demoler las monarquías, que eran el freno del comunismo. Porque un monarca dispensaba bienes de una forma mucho más criteriosa que el comunismo. Y el comunismo lo que quería hacer era igualar la historia. Después les voy a contar un cuento sobre el comunismo que muchos de ustedes conocen, pero que quiero contar para que todo el mundo entienda cómo es el comunismo. Entonces, la Segunda Guerra Mundial fue para imponer el comunismo. Maulana Shainazin siempre habló muy claramente de esto. Nosotros vemos la guerra como una invasión de países, como por dinero, por esto, por poder. Nos pintan como un loco genocida uno, como un loco genocida el otro, como un defensor de los buenos el otro. Nadie estaba en ese papel. Fue una guerra entre el bien y el mal, fue una guerra entre el comunismo y el capitalismo, entre un sistema que podía haber sido un buen sistema y un sistema que nunca podía haberlo sido porque está inspirado por Satanás. Y es el comunismo. ¿Por qué? Porque contradice las leyes de Dios la igualdad. La igualdad en lo socioeconómico, no la igualdad en el corazón y en el alma. Ese es el punto central de la historia. Así que cuando Fidel Castro inicia esta guerra de guerrillas y toma al Che Guevara, allí pasó algo también muy importante. Fidel Castro descubre que el Che Guevara era un peligro para él, porque era más carismático que él, hablaba tan bien, tan educadamente, pero para peor, a los caribeños les encantaba el acento porteño, les encantaba el acento argentino. Así que Fidel Castro lo comisiona como plenipotenciario poderoso señor de las guerrillas y lo manda a pelear a Angola, donde no logra que lo maten, y luego lo manda a Bolivia, donde sí lo matan. Hace unos 20 y pico de años atrás descubrí en La Nación la foto de un tío mío que era de la policía, que le tocó ser custodia del Che Guevara en Punta del Este. Y volvió contando maravillas de lo afable que era para hablar y de los buenos cuentos que contaba. Yo podría contarle lo mismo de Carlos Agumeri, con el cual comí un asado en Roca y contó cuentos toda la noche. Muy divertido. Luego nos tocó padecerlo. Entonces, en el año 72-73 se genera el mal que todavía estamos padeciendo con el presidente Cámpora, electo con no recuerdo, pero una avalancha de votos, el cual renuncia, asume las Tiri, llama a elecciones y gana el general Perón con la fórmula Perón-Perón. Muy poco tiempo después,
no sé exactamente cuándo, no recuerdo, pero muere. La guerrilla hacía lo que quería en este país. La guerrilla hoy día nos pintan como que eran muchachitos afables y, ¿cómo se dice? Idealistas. No, eran asesinos, eran terroristas, querían subvertir el orden establecido y no tenían ninguna meta más que hacer daño con el daño. Es el famoso soltar el burro del cuento de Sheitán. Es decir, ellos era así. Cualquier persona que haya vivido los años que yo viví en la ciudad de Buenos Aires, en otros lugares del interior no, en algunas capitales sí, como Santa Fe y Córdoba, en lugares como Comodoro Rivadavia nada, como General Roca nada, como esto, el otro nada, pero sobre todo en la capital, en La Plata, en todos esos lugares, va a poder afirmar lo que yo afirmo. Nosotros vimos cosas brutales y terribles desde todo punto de vista. Era el desmedro. Y por supuesto, a una acción de violencia de un lado surge una acción de violencia de otro. Así que como respuesta a la violencia se genera más violencia. Esa no es una respuesta correcta ni sana, porque ya sabemos lo que pasa. Siempre hay alguien más poderoso que vos, que tiene más armas que vos y que es más malo que vos. Siempre. Es cuestión de tiempo nomás. Así que ahí anduvo a la deriva la historia hasta que la muerte de Perón agravó la historia porque se había acabado el líder carismático que había manejado los últimos 30 años de la Argentina. Y entonces el terreno estaba fértil para hacer cualquier cosa. La señora Estela Martínez de Perón, con una debilidad natural, no era una mujer preparada para el cargo, ni preparada emocionalmente para nada, era una mujer débil. Está viva todavía, increíblemente, tiene como 90 y pico de años, vive en Madrid y no sale de los lugares a donde va, que es un templo católico de las monjas, no sé qué, y su departamento en Madrid, porque tiene un pedido de captura internacional de Interpol que nadie quiere ejecutar, porque nadie quiere ver la foto de una anciana de 96 años esposada, nadie. Pero esa es la realidad de nuestro país. La señora Martínez de Perón no pudo gobernar, no supo cómo. Y esto era imposible, absolutamente imposible. El terrorismo cometía 30, 40, 50 atentados diarios, con bombas indiscriminadamente, con ataques indiscriminados, matando niños, matando adultos, poniendo bombas en escuelas, poniendo bombas en comedores, poniendo bombas en cualquier lugar, sin ningún sentido, absoluta. Había un gobierno democrático, al cual había que esperar un poco y cambiarlo. Ya con Perón vivo, le ordena al ejército argentino, que en ese momento podía actuar dentro del país, aniquilar a la subversión. Y luego, nuevamente, Isabel Martínez de Perón, junto con el doctor Ítalo Luder, que era el presidente del Congreso, el presidente de la Cámara de Senadores, es decir, el vicepresidente en ejercicio, porque el vicepresidente ejercía de presidente por la muerte del presidente, firman un decreto, que es el decreto que se usó para ese fin, donde se le ordena al ejército argentino aniquilar, esa es la palabra que se usa, aniquilar a la subversión. Y el ejército hizo lo que sabe hacer, aniquilar a la subversión. Eso todavía estamos pagando las consecuencias y, por supuesto, además, como se ha mentido mucho sobre esta historia, la vamos a pagar mucho tiempo más. Pero esto es la primera guerra que vivió la Argentina en ese siglo. La Argentina en el siglo XX vivió 2 guerras. Anoten, la guerra contra la subversión y la guerra de las Malvinas. La guerra de la subversión no fue declarada guerra hasta que se le ordenó al ejército combatir a ejércitos no regulares, pero que eran ejércitos, usaban uniformes de color azul, tenían graduaciones de teniente, capitán y demás. La mayoría de sus líderes eran todos liceístas del liceo militar. Cuando comenzó el trabajo de aniquilación, comenzó en los montes y ahí se vio claramente que en los montes no había ninguna posibilidad de resistencia. Eran grupúsculos de 200 personas, 60, 80 por aquí, que ante el poderío del ejército
no tenían ninguna posibilidad. No obstante, combatieron y bueno, hubo bajas, ¿verdad? Pero prácticamente fíjense ustedes que casi ni se habla de la guerra de Tucumán, porque ni siquiera los más acérrimos críticos dicen nada. Han tratado de quitar los monumentos para borrarla de la memoria, pero fue una guerra con todas las condiciones de guerra en un área específica del país, pero una guerra, con gente que quería tomar el poder, con gente que defendía el poder actual. Punto. Era todo. Casi no hubo nada que criticar de esa acción. Por eso no se habla. ¿Cuánto han escuchado ustedes de la guerra de Tucumán? Casi nada. Que por supuesto estuvo en otras provincias también, pero básicamente Tucumán, los montes tucumanos fueron los elegidos por el Che Guevara ya por el año 58, cuando decidió que Argentina estaba madura para un proyecto de socialismo campesino. Como al ver que en los montes no tenían ninguna posibilidad de luchar con el ejército, fortalecen completamente la lucha urbana o de guerrillera urbana. Una palabra que se comenzó en 1911-1912, preparando la Primera Guerra Mundial, haciendo actos de guerrilla suburbana, que comenzó en distintas partes del mundo, en Rusia, en Irlanda, en distintos lugares del mundo, y se exportó a Argentina. Y se conoce como guerrilla urbana. Allí la cosa se complicó para el ejército, porque el ejército está preparado y entrenado para hacer determinada acción. Improvisar no le es fácil. Y no estaba preparado ni entrenado para combatir en ciudad. ¿Por qué se decidió el ejército y no se dejó a la policía? Porque estaba superada la policía, completamente. La Policía Federal había recibido golpes durísimos, que era la policía del lugar y de la época. Ahora les voy a contar una anécdota de por qué la policía de la provincia no. La Policía Federal había recibido la muerte de 2 de sus jefes y habían volado la Superintendencia Federal con el comedor de los policías, un comedor al que además iba gente común. Yo iba cada 2 o 3 días o a veces cada 4 a comer ahí. Tenía un pase especial para ir a comer ahí y no era policía. La comida era buenísima, amplísima y barata. Ahí pusieron una bomba y mataron muchísima gente. Y ahora se está tratando de reabrir la causa, porque aunque a ustedes les parezca mentira, no se juzgó nunca a nadie, no se condenó nunca a nadie, y muchos de ellos los ven por televisión todos los días porque trabajan en este gobierno actual. Es lamentable, pero es así. Así que la policía no podía, estaba quebrada a partir de ello. Y las policías provinciales no podían. Yo en el año 80 viajé a General Roca, todavía dictadura, ya no quedaba resto de los montoneros y demás. Viajé de Buenos Aires a General Roca a radicarme. Desde ese momento estoy acá. Yo me acuerdo el primer día que salí a caminar por la calle Tucumán, la calle principal de Roca. Hace frío, una mañana preciosa, soleada del valle, que son hermosos días, nítidos, transparentes, claros, y no hay viento. Y voy caminando por la calle Tucumán y hay un banco en una esquina. Y veo a un policía que viene en bicicleta, con una ametralladora colgando, pistola, uniformado, llega al banco, para la bicicleta en la punta del banco, se saca la ametralladora, la cuelga del mango la bicicleta y entra al banco. Yo de la acera de enfrente dije, quiero vivir en este pueblo. Me quedé especialmente para ver cuánto demoró el policía dentro del banco. 15 minutos. A los 15 minutos salió, se colgó la ametralladora, subió la bicicleta y se fue. Eso era la policía de las provincias. Muy poco tiempo, ya en ese momento yo empecé a entrenar a esa gente. Pero lo que les quiero decir es que la policía de las provincias no podía. Así que el ejército tuvo que hacer cargo de algo que no estaba preparado para hacer. Y como todo lo que no, como a veces cuando yo les pido a ustedes que hagan algo que no están preparados para hacer, ¿qué hacen? Asumen la responsabilidad y aprenden rápido y van a cometer un montón de errores. Un montón. Algunos son castigables, otros no. Así, en el año 76 se dio un golpe de Estado para terminar con toda esta historia, no se podía más con esto. Fue un error gravísimo, un error garrafal del cual todos sus estamentos están arrepentidos hoy día. Pero bueno, fue lo que había que hacer y se hizo.
Y se cometieron errores brutales. El principal error fue el permitir que gente que no tenía la estructura del ejército, la cultura del ejército y demás, se uniera a ellos para hacer determinados trabajos y se generaran grupos de tareas que no tenían nada que ver con el ejército. Allí surgieron los robos, allí surgieron las violaciones, allí surgieron los robos de bebés, allí surgieron los ajusticiamientos sin ningún sentido, allí surgió la idea, a partir de permitir a esa gente trabajar, surgió la idea de tener que ocultar los cadáveres, que fue un error garrafal, por el cual nuestro ejército va a pagar quizás para siempre, no lo sabemos, pero fue un error, claro que lo fue. No estaba preparado para eso. Ese golpe de Estado pacifica el país, comillas. Sí que lo pacificó, por supuesto. Podías tomar un helado a las 3 de la mañana con tu billetera arriba de la mesa, que era lo único que podías poner porque no había teléfono celular, y tu radio pica si querías. Y nadie iba a pasar corriendo y robándotelo. Desde ya que sí lo pacificó, con un costo alto. No tan alto como otros países, pero alto. Y así llegamos al desgaste que se dio con las Islas Malvinas. La segunda guerra que peleó en muy poco tiempo, fíjense que la otra era 62-76 y esta es 82. Sobre las Malvinas hay mucho para hablar, pero digamos que fue una guerra, la única gran guerra justa que peleó la Argentina en esos 100 años, porque, por supuesto, contra la subversión podíamos haber encontrado otro sistema. Contra los ingleses no podíamos más, porque si dejábamos que se quedaran un año más, perdíamos la capacidad de gestionar ante organismos internacionales el hecho de que fuera nuestra isla. Por leyes internacionales, si alguien usufructa el poder durante X cantidad de años, que no recuerdo cuántos son, 150. 150. Y se vencían en el año 82 precisamente. Entonces hubo que invadirla. El plan era uno, luego se hizo otra cosa, pasó otra cosa, pero peleamos dos guerras. De una salimos victoriosa, que es la primera, la de los Montes Tucumanos contra la subversión. En la segunda salimos honrosamente perdidosos, pero con mucho honor. Esas dos guerras marcan a la Argentina por el siglo este que estamos nosotros. Y la van a marcar hasta el fin del siglo. Ustedes, que si Dios les da vida, van a poder estar al final todavía de este tiempo con una edad avanzada, van a recordar esto que yo les digo, porque se va a seguir todavía con estas dos guerras. Una tiene la posibilidad de convertirse en la sanación de nuestro país y es la guerra de las Malvinas. La otra vamos a cargar siempre. Los que estuvimos en esa época, los militares, siempre vamos a cargar con eso y va a quedar en la historia. Y no hay forma de evadirlo. La única forma es sentarnos y clarificar la verdad. Mientras no hagamos eso, no hay ninguna posibilidad de nada. Es lo que se está haciendo con Malvinas, porque también se mintió mucho sobre Malvinas. Y se mintió muchas cosas, sobre todo por el odio al ejército, por esto, por lo otro. Sin embargo, hoy, a 40 años, está avanzando esta historia de transparencia sobre esos hechos, y el resultado es que tenemos la esperanza de que esa segunda guerra del siglo pasado se convierta en un foco de unión del siglo presente. Ojalá así sea. Amén. El siglo XX termina como comenzó nuestra historia, con un presidente que había preparadose casi 60 años para ser presidente y no supo cómo ser presidente. El señor de la Rúa. De la Rúa, de un partido que se llama UCR, Unión Cívica Radical, que tienen la capacidad de reaparecer cada tanto y reconvertirse, y ya lleva más de 100 años, es un partido centenario, el más antiguo de la Argentina por lejos, porque el peronismo es un partido nuevo en relación a la UCR, que viene desde el otro siglo. De la Rúa no solamente no supo cómo gobernar, sino que además, con su acto, el huir, el no inmolarse, un acto que él quiso justificar para pacificar el país. Lo que nunca entendió ninguna gente en nuestro país, ninguna, es que el cargo lleva responsabilidades y esas responsabilidades indican que hay que hacer lo que hay que hacer
y a veces significa mancharse las manos con sangre. Ese es el problema. Porque de la Rúa, cuando vio que había 22 o 23 muertos, no me acuerdo, 22 creo que era, decidió renunciar e irse en helicóptero. Y allí se dio el puntapié final de ese siglo para salvar la democracia. La primera patada la pegó Perón con Cámpora. Perdón, la primera patada la pegaron con Arturo Illia. La segunda la pegó Perón con Cámpora. La tercera la pegó Videla cuando dio el golpe de Estado. La cuarta la dio Alfonsín cuando decidió renunciar anticipadamente para que asumiera Menem. Era poco tiempo lo que faltaba, pero había que haber terminado. Y la quinta la hizo de la Rúa yéndose en helicóptero. Esos 5 hechos aberrantes de gente que se preparó para ser presidente, llegó a la presidencia por el voto popular y no estuvo a la altura de las consecuencias por los motivos que fueran, es lo que hacen parte de que este siglo estemos como estamos. Si no miramos la historia hacia atrás, si no asumimos las consecuencias y asumimos los actos, y más allá de nuestros gustos, más allá de lo que podamos sentir de afecto por una parte u otra, no podemos ver exactamente que la historia hay que entenderla como es, completa, y asumirla para no cometer los mismos errores y para poder hacer un futuro distinto. Mientras no veamos eso, no tenemos salida como país. Somos inviables. Y es hacia donde vamos y esperamos que no, o sí. Todos saben ustedes que los musulmanes esperamos al Mehdi, al Salam, por lo cual, subhanallah, cada vez que esto se descompone más, sabemos que está cada vez más cerca. Pero el resultado es que estamos en una clase de historia, como ya dije varias veces, y como historia les digo, mientras no hagamos esto, no tenemos futuro. Y la Argentina tiene futuro. En el año 85 me encontré con el Dalai Lama en Maklongjan, un lugar en el norte de India, arriba, de Darjeeling más arriba, de este lado. Y me acuerdo que me hicieron un pequeño cursillo sobre cómo saludarlo. Había toda una disciplina. Veo que con la reina hay que hacer tal cosa, no te puedes inclinar mucho. Bueno, con él había que hacer un montón de cosas, entre ellas tirarse al piso y demás. Y me acuerdo que yo entré y él me atajó con la mano, cuando yo ya me iba para abajo, me atajó con la mano, me frenó. Y siempre me acuerdo las primeras palabras que me dijo. Me dijo, Argentina is the future in the world. El futuro del mundo. Y yo puse cara de, ¿qué me está hablando este hombre? Acá estaba Alfonsín, hiperinflación. Y yo, aquello era y lo miré con cara de, ¿really? Y me dijo algo clave, me dijo, y la Patagonia es el futuro del futuro. El futuro del futuro. Y luego, durante 45 minutos, me habló del norte neuquino. Andacollo, las lajas, las ovejas y Colomichicó, un lugar muy particular, que él tenía conocimiento por historias muy antiguas que conllevan y que guardan ellos, los tibetanos. La Argentina tiene futuro, por supuesto que lo tiene. Pero el problema que tenemos es que él, yo, todos nosotros no somos políticos. Todos nosotros, y esto se repite en todos los lugares donde van, menos en los círculos políticos, no vivimos de la política. ¿Y saben qué? Interesándonos en la política, no nos interesa ser políticos. Nos interesa la política de una pizza, con un café, para algunos con un vaso de vino. Pero no nos interesa ser políticos. Dejar todo lo que hay que dejar, porque es tremendamente, es un esfuerzo muy grande ser político. Muy grande. Tremendamente grande. Ni honesto ni deshonesto, ser político. Tenés que estar allí, tenés que... Me acuerdo cuando vino Pablo Verani, un gobernador de esta provincia hace muchos años, a atenderse conmigo acá. Y yo le iba a presentar a mi esposa porque el papá de ella lo conocía. Y el hombre había tenido un accidente con Alfonsín, precisamente con el hombre este que se fue. Un accidente muy, muy simpático en Jacobasi. Y adelante en un auto iba Eduardo Fernández, un amigo. Y volcó el auto y casi se mueren los dos. El gobernador, que era
Pablo Berani, y el que buscaba la reelección de la presidencia, que era Alfonsín. Y había quedado muy dolorido, venía a atenderse, y cuando la vio venir a ella, que venía, no podía levantar el brazo, entonces se ayudó y quedó ahí. Es decir, trabajan de eso, un esfuerzo físico brutal, mental, familiar, para conseguir algo, una intendencia a un pueblo, un ministerio. Y a la mayoría de nosotros no nos interesa. Quizás a algunos de los que están acá le podría llegar a interesar 600.000 pesos de sueldo. Pero cuando ven el esfuerzo que hay que hacer del otro lado, muy pocos les va a interesar. Porque tenemos una vida. Y los políticos tienen vida de políticos. No viven una vida, viven la vida de los demás. Entonces, por eso, prácticamente dejamos que hagan lo que quieran. Porque nos tenemos que meter nosotros, si no, en el tema. Para definir, para terminar, me gustaría cerrar con como empecé. En el siglo pasado, la Argentina pudo ser un país que no fue. No supimos cómo hacer ese país, que incluso recibimos. Porque, repito, cuando recibimos el siglo pasado, lo recibimos con un presidente hiperactivo, preparado para la presidencia, que no tenía ningún problema en hacer lo que había que hacer. Valiente, generoso, un hombre que no tenía ningún problema en irse a su casa. De hecho, se fue. Y siguió trabajando porque él quería hacer la Argentina grande. Y terminó, tristemente, con un hombre que había tenido la misma preparación que él y huía en helicóptero por 22 muertos. Entre medio, 2 guerras, un populismo exacerbado, una apetencia desde afuera tremenda sobre nuestro país. ¿Tenemos esperanza? Sí, tenemos posibilidades todavía, muchas. Pero tenemos que sanar heridas. Si alguien viene a mí y me dice, me quebré la pierna, me enyesaron, me pusieron 4 clavos, hace 15 días puedo correr una maratón, le digo, no, se te va a romper de vuelta. Y eso es lo que pasa con la Argentina. Mientras no sanemos las heridas, no tenemos posibilidad de reconstruir. No hay forma. ومن على توفيق يومك طبيب